buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es, mi portal de formación en internet. En el vídeo de hoy vamos a dar un repaso a las novedades que incorpora la nueva versión de Corona Render, que es la versión 2.0, acaba de salir al mercado. Y como siempre que sale una nueva versión de los softwares que más utilizo, me gusta hacer un vídeo con mis primeras impresiones. Y os muestro en este vídeo pues cómo han sido los primeros días de trabajo con el programa, qué conclusiones saco, etc. En esta ocasión, Corona Render 2.0, creo que es importante que hagamos una serie de aclaraciones antes de continuar, porque hay algunos usuarios que quizá han malinterpretado un poco esta versión del motor de render. Corona ha tenido un montón de novedades en su versión 1, en la versión desde la 1.1, la 1.2, etc., hasta la 1.7, que ha sido la última versión con el 1 delante. Y muchos usuarios en esta ocasión, cuando ha salido la versión 2.0, han encontrado que el motor tiene pocas mejoras. Esto ya estaba planeado de esta manera, ¿vale? Mucho antes de la compra de Chaos Group, etc., Corona ya tenía planificado un roadmap que podéis acceder a él en Trello. Si ponéis en Google, por ejemplo, Corona Render Roadmap, podéis ver pues toda la evolución del software planteada por los desarrolladores en forma de un Trello. Y ya se había comentado desde hace tiempo que la versión 2 del programa iba a estar dedicada fundamentalmente a solucionar problemas, bug fix, mejoras de rendimiento, optimización de memoria, y que no iba a contener tantas mejoras como habíamos podido ver hasta ahora en la versión 1.0. Pensad en ello, es perfectamente normal. Después de lanzar un montón de mejoras, un montón de características, el software puede volverse un poco inestable si no se presta atención y si no se depura y se hace que sea más sólido, ¿vale? Así que cabe esperar que en esta versión 2 y en las que vayan a venir sucesivamente no veamos unos cambios revolucionarios como hemos visto en la primera etapa de desarrollo del programa. Ya se ha planificado para la versión 3 del software, que tiene planificada su salida en principio, supongo que posiblemente se retrasará, pero en principio para finales de 2018, nuevamente mejoras. Aquí podéis ver algunas que se han planteado. Pues, por ejemplo, hay cáusticas, que es una de las características que muchos usuarios de Corona echamos en falta. También un cambio en el tone mapping, que está por aquí, me parece. No sé dónde lo había visto, un cambio en el tone mapping que a mí personalmente me parece positivo, porque el tone mapping de Corona, a pesar de que las herramientas de tone mapping son excelentes, se hace de una forma un poquito rara y que no parece que tenga detrás un criterio muy sólido. Soporte para Cryptomate, que me parece excelente, la verdad. Y bueno, va a haber nuevamente mejoras en la versión 3.0, pero cabe esperar que en el desarrollo de la versión 2 hasta la 3 tengamos sobre todo bug fix, mejoras de rendimiento, mejoras de gestión de memoria, etc. ¿Vale? Lo quiero aclarar antes de que comencemos porque es importante. Y en cuanto a esta versión 2.0, las principales novedades que tenemos son, primero, soporte para Phoenix y para FumFX, que son sistemas de simulación de fluidos y de volumétricas. También se soporta OpenVDB, que es un sistema para cargar, lo vamos a ver ahora en funcionamiento, para cargar, por ejemplo, simulaciones de humo, partículas, etc. También se va a incorporar un nuevo sistema de materiales volumétricos que está muy interesante y nos va a permitir, por ejemplo, mapear la niebla en 3 dimensiones, cosa que antes no se podía hacer. Vamos a ver también varios ejemplos en este vídeo. También se ha añadido soporte o compatibilidad con varias opciones de V-Ray. Por ejemplo, vamos a poder renderizar materiales y luces de V-Ray dentro de Corona, lo cual está bastante interesante, sobre todo si ya tenemos un montón de assets preparados para V-Ray y los queremos renderizar dentro de Corona. A título personal, yo siempre prefiero trabajar, pues si voy a hacer un modelo, prefiero diseñarlo directamente para el motor de render que voy a utilizar y ya está. Pero es una opción muy interesante que a muchos usuarios les va a facilitar bastante la tarea. Y quizás la novedad más importante que trae el motor de render es este nuevo sistema de bokeh, que nos permite conseguir efectos de bokeh más cinematográficos, más interesantes. Algo muy similar a esto lo tenemos, por ejemplo, en V-Ray y nos permite hacer pues cosas como anisotropía en el bokeh, cambiar un poco la forma del bokeh, etc. También lo vamos a ver a continuación en funcionamiento. Otra de las novedades que trae esta versión 2.0 es que se han incorporado muchos nuevos materiales a la librería gratuita que trae Corona Render.
hasta 110 nuevos materiales. Los materiales que trae la librería de Corona son bastante simples, son muy básicos, pero es excelente, como ya os comenté en un review que hice de la 1.7, que tengamos de entrada, como punto de partida, un montón de materiales PBR con los que podamos iniciar nuestro trabajo con este motor de render. Y a partir de ahí, si queremos materiales más complejos, pues los podemos trabajar nosotros de forma independiente. Y luego ha habido algunas mejoras, por ejemplo, en relación con el UHD caché, que siempre ha sido un cálculo bastante lento, especialmente durante la fase de Interactive Rendering, y han acelerado bastante este proceso para que ahora cuando trabajamos con IPR o con Interactive Render vaya un poco más ágil si decidimos utilizar UHD caché, por ejemplo. Y también se ha mejorado Shadow Catcher, ahora generan menos ruido, lo cual va a facilitar pues la composición cuando tengamos que renderizar, no sé, un coche y queramos sustituir el fondo o ponerlo encima de un backplate de un HDR, etcétera, ese tipo de cosas. Una vez que hemos visto ya por encima las principales novedades, vamos a pasar a verlas de forma práctica en 3D Studio Max. Lo primero que vamos a explorar es la nueva barra oficial de Corona Render. Es una barra que nos permite acceder de forma rápida, con un solo clic, a las herramientas más habituales a las que accedemos para utilizar este motor de render. En mi opinión faltan algunas opciones, por ejemplo un botón que nos permitiera configurar automáticamente Corona Render como motor de render. Esto es especialmente útil para los que usamos varios motores de render, ya que bueno, si solo usáis Corona, podéis configurar Corona como vuestro motor por defecto y no tenéis este problema, pero en mi caso yo prefiero poder cambiar rápidamente de un motor a otro. Y las opciones que tenemos son, primero, la posibilidad de añadir luces de Corona, que pues simplemente ya sabéis, tenemos aquí nuestras luces que podemos cambiar de tipo. Tenemos las típicas luces esféricas, rectángulo, disco y cilíndrico. Estas son las luces de Corona y las podemos acceder a ellas directamente desde este botón de aquí. También podemos crear automáticamente nuestro sistema de sol y de cielo de Corona, que me parece muy interesante que lo tengamos aquí en un atajo de acceso rápido, nos va a ahorrar bastantes clics. También podemos crear una cámara, por ejemplo, podemos simplemente colocar la cámara de Corona en la escena, o si lo preferimos, imaginar que preferimos colocar la cámara usando como referencia la vista de perspectiva, que esto también se puede hacer en 3D Studio Max, simplemente creando la cámara y con ella seleccionada pulsando Control C, pero también tenemos aquí este icono que nos permite hacerlo de forma automática. Le damos y automáticamente nos crea una cámara para que la vista perspectiva se convierta en esa cámara. Pues muy interesante tenerlo en forma de un botón directo. Luego tenemos opciones para crear, por ejemplo, Corona Scatter, que sería este icono de aquí, que nos permite crear rápidamente nuestro scatter de Corona. Y una vez que tengamos creados varios scatter de Corona, por ejemplo, voy a crear un par, tenemos acceso al lister que nos va a mostrar todos los scatter que tenemos para poderlos seleccionar rápidamente y para poder configurar algunas de sus propiedades más importantes rápidamente. De momento los voy a quitar de aquí. Luego tenemos la posibilidad de añadir un proxy de Corona, que simplemente creamos el proxy y seleccionamos el archivo proxy que queremos cargar en Corona, o la posibilidad de exportar una geometría como archivo proxy. También tenemos la posibilidad de lanzar directamente el Corona Converter desde la barra, que ya sabéis para qué funciona, nos sirve para transformar una escena que esté en otro motor de render a Corona. Y funciona bastante bien en comparación con otros conversores del mercado. Sigue teniendo algunos pequeños inconvenientes en algunas escenas, pero en general funciona súper bien. Luego tenemos la posibilidad de hacer render interactivo, que son estas dos opciones de aquí, y la posibilidad de lanzar la biblioteca de materiales que incluye Corona Render. Abrimos simplemente la librería y nos aparecerán aquí todos los materiales que están incluidos en esta librería gratuita que viene con Corona. Ahora exploramos algunos de ellos para que veáis cómo funciona, es muy sencillo. Y luego en el modo interactivo podemos decidir entre el clásico modo flotante, que sería este botón de aquí, que simplemente nos lanza nuestro render interactivo en una pestaña flotante. Es el que yo suelo utilizar con mayor frecuencia porque me gusta poderlo escalar, por ejemplo. Pero si preferís un viewport integrado en la propia interface del programa, podéis utilizar este otro botón de aquí y entonces tendréis vuestro render interactivo directamente en un viewport de 3D Studio Max, lo que vosotros prefiráis. También tenemos la posibilidad de mostrar nuestro Virtual Frame Buffer, si lo tenemos activo. Claro, vamos a darle aquí Stop.
Y entonces podemos mostrar nuestro Virtual Frame Buffer rápidamente por si queremos hacer algunos cambios de tone mapping, por ejemplo. Tenemos también la posibilidad de resumir nuestro último render, o sea, de continuar un render por donde lo habíamos dejado. Es otra opción que es también bastante interesante que la tengamos aquí. Y por último tenemos la posibilidad de gestionar nuestro Lightmix directamente desde este botón de nuestra barra de tareas. Como veis, son todo opciones que ya teníamos. La ventaja que tenemos ahora es que están muy compactadas y muy bien ordenadas en una tarea de acceso rápido. Esta barra la podéis poner donde queráis. La podríamos poner aquí arriba. Yo la suelo tener normalmente aquí a la izquierda. A ver si atino con la posición. Ahora tengo que bajarme estos de aquí. Yo suelo tenerla aquí al lado de la barra de V-Ray, por ejemplo. Un gran añadido de esta versión de Corona que nos permite trabajar un poquito más rápido. Vamos ahora a explorar otras de las opciones que trae en la versión 2.0. La siguiente novedad que quiero que exploremos es la compatibilidad entre Corona y programas como FumeFX o Phoenix FD, que es el que yo voy a utilizar. No tengo licencia de FumeFX, hace mucho tiempo que no lo utilizo y no sé cuál es su actual estado de desarrollo, pero yo creo que la compatibilidad supongo que será muy similar a la que vamos a ver con Phoenix FD, que es en las pruebas que yo he hecho, que ya os digo que no han sido muy exhaustivas, pero en principio todo funciona correctamente dentro de Corona Renderer. Tenemos aquí nuestra simulación, es una simulación muy simple que se puede hacer pues en 2 minutos utilizando Phoenix FD y vamos a poner a prueba pues por ejemplo primero el render interactivo, por ejemplo, que como vais a ver pues funciona perfecto, no tenemos ningún problema. Vamos a ver que tengo aquí, mi suelo es muy grande y entonces a veces si no selecciono correctamente se me va a Cuenca. Y bueno, aquí como podéis ver pues tenemos la simulación perfectamente renderizada en nuestro render interactivo, los efectos que podamos hacer o los cambios que podamos hacer, por ejemplo en nuestra pestaña de rendering, deberían de funcionar correctamente en nuestro render interactivo. Voy a hacer algunas, no sé, vamos a poner aquí un color más como si esto fuera una especie de cosa misteriosa. También, pues no sé, cambios que podamos hacer en la opacidad de nuestro fluido deberían de funcionar todos correctamente. Voy a volver a poner el color del fuego para que se vea mejor. Y vamos a jugar un poco con estos parámetros para que veáis que todo en principio reacciona correctamente, ¿no? Podemos reducir la opacidad y entonces vamos a ver un poquito más de este humo que tenemos en esta explosión, por ejemplo. Vamos a orbitar un poquito alrededor de nuestra explosión para verlo correctamente. Bueno, como veis, todo aparentemente funciona sin problemas. Ya os digo, las pruebas que yo he hecho me han funcionado correctamente. Los efectos también de nuestro Virtual Frame Buffer parece que están funcionando bien. Vamos a utilizar el otro Virtual Frame Buffer. Esto funciona bien pues porque son efectos de postproducción y lo único que tienen en cuenta es los píxeles que tiene en pantalla. Luego no habría ninguna razón para sospechar que, por ejemplo, pues nuestros efectos volumétricos no funcionaran, los LUTs que pudiéramos cargar o la compresión del rango dinámico que pudiéramos hacer aquí en nuestro tone mapping, también Filmic Shadows, Filmic Highlights, todo esto funciona a la perfección porque son efectos de postproducción. Y vamos a explorar ahora la compatibilidad con un sistema de fluidos muy parecido a esto. También vais a ver que funciona a la perfección dentro de Corona Renderer. Aquí tenemos otro tipo de simulación, en este caso un líquido. Es el preset más básico que se puede hacer con Phoenix, es simplemente una bola y le cargáis el preset de Tap Water y ya tenéis esta simulación. Es simplemente para que podamos ver si funciona correctamente, materiales, motion blur, etc. Y bueno, pues aquí tenemos la simulación. Vamos a hacer un pequeño render interactivo para que veáis que en principio todo funciona sin ningún tipo de problema en nuestro render en tiempo real. Una cosa muy importante, cuando hacéis simulaciones de fluidos, pues he visto con demasiada frecuencia ausencia de motion blur. Es especialmente importante en la simulación de fluidos, en realidad en casi cualquier cosa, pero si no, pues queda esto que parece muy raro, queda un poco como mercurio. Vamos a probar que funcione correctamente en Corona el motion blur. Yo ya lo he probado y os puedo adelantar que sí que funciona, pero quiero que lo hagamos en directo. Vamos a activar el motion blur de cámara y vamos a, bueno, de cámara no sería necesario, vamos a activárselo solo a la geometría y deberíamos de tener una representación mucho más interesante de nuestro fluido. Como veis aquí pues ya esta parte de aquí es más creíble, ¿no? Esto es un consejo que os doy porque lo he visto en muchísimos renders
fluidos sin motion blur y quedan terribles, parece como esta especie de mercurio extraño. Entonces siempre tenéis que acordaros cuando usáis fluidos, es recomendable que utilicéis algún tipo de motion blur y aparentemente, como veis, todo funciona a la perfección. No tenemos aquí ningún tipo de problema. De manera que esta compatibilidad entre estos sistemas de simulación de líquidos y Corona Render me parece que es una buena incorporación. Nos va a permitir afrontar pues, retos ligeramente diferentes a los que originalmente podía enfrentarse Corona. Pues quizás a alguna persona que esté interesada en hacer efectos visuales o para hacer unas simulaciones de líquidos en vuestros proyectos de arquitectura. Creo que es una gran noticia que tengamos esta compatibilidad entre estas dos herramientas. También relacionado con estas características, tenemos ahora dentro de Corona Render soporte para OpenVDB, que es un sistema abierto que permite almacenar simulaciones en un tipo de archivo, y esto nos permite compartirlas entre diferentes plataformas, por ejemplo. Entonces aquí dentro de la pestaña de Corona tenéis ahora el volume grid. Lo creamos aquí en nuestra escena y esto nos va a permitir cargar desde nuestro archivo uno que hayamos guardado previamente. Podríamos haber guardado uno que hayamos generado, por ejemplo, con Phoenix, o podemos, si queréis probar, por ejemplo, y buscáis en Google OpenVDB, os va a aparecer una serie de modelos gratuitos con los que podéis practicar si queréis. Este, por ejemplo, es uno de ellos. Entonces cargamos nuestro modelo y dentro de este grid que acabamos de crear, como veis, funciona perfectamente en nuestro viewport. No tenemos tantas opciones como si estuviéramos haciendo la simulación, obviamente, pero tenemos capacidad para manipular ciertos parámetros en función de la información que está almacenada en este archivo. Por ejemplo, podemos manipular cómo se va a aplicar el color en estas partículas, si va a ser por densidad, si va a ser por temperatura, etc. Si seleccionamos, por ejemplo, temperatura, tenemos la posibilidad de incrementar, por ejemplo, la escala de nuestra temperatura y podemos conseguir efectos como este. El fluido se quema mucho más y entonces tenemos menos humo, por ejemplo. Si bajamos la temperatura, pues conseguimos un efecto contrario de muchísimo más humo y se quema menos de nuestro fluido, ¿vale? Son unos ajustes que nos permiten jugar bastante con nuestros OpenVDB. Ahora mismo estoy mostrando el grid con un point cloud, que también es una de las opciones que tiene este sistema. Os aparece por defecto desactivado, así que si queréis que se pueda ver aquí el previo interactivo, simplemente tenéis que poner aquí, en lugar de Wirebox, que es para que no tengáis ningún tipo de previo, Point Cloud. Podéis configurar la densidad, por ejemplo, cuanto mayor sea esta densidad, mayor es la densidad de la nube de puntos y, por supuesto, mayor consumo tiene nuestro viewport. En este caso no importa mucho, pues porque es una sola simulación, no tiene ni siquiera animación ni nada y esto no me ralentiza en absoluto mi Virtual Frame Buffer. Luego también tenemos aquí, por ejemplo, la calidad de nuestro render. El step size es la distancia que hay entre nuestras partículas o dentro de este grid. Si ponemos valores más pequeños, tenemos más detalles, más calidad en nuestra simulación. Y si ponemos valores más grandes, reducimos la calidad de nuestra simulación, que puede ser interesante para rápidamente visualizar cómo va a ser el resultado final. Vamos a ver aquí, por ejemplo, vamos a acercarnos para que podáis ver un poquito mejor la diferencia. Vamos a ir bajando este parámetro. Entonces cada vez tenemos más calidad hasta que llegará a un punto donde quizás sea demasiado y no necesitemos tanto. Yo lo voy a dejar en 10 para que vaya rápidamente y no tengamos que perder mucho tiempo. Y bueno, esto es simplemente, os recomiendo que exploréis un poco las diferentes opciones que tenemos. Podemos también, por ejemplo, activar o desactivar la cantidad de absorción. Aquí se ve, por ejemplo, en la sombra, bastante bien. Ahora mismo tenemos una absorción que está configurada basada en la densidad de nuestra simulación. También lo podríamos hacer basada en la temperatura, por ejemplo. Nosotros lo vamos a hacer basado, por ejemplo, en la densidad. Y podemos, si queremos, bajar la cantidad. Voy a ponerlo en 0 para que veáis el efecto. Pues ahora mismo no hay ningún tipo de humo ni de efecto volumétrico, y si lo vamos subiendo, pues vamos teniendo un humo cada vez más sutil. Lo podemos poner mucho más bajo y aquí veis en la sombra, por ejemplo, pues que no se está proyectando ningún tipo de sombra. Si lo ponemos en 1, pues tenemos mayor densidad en este efecto. Podemos ajustar con unos degradados bastante básicos, pero que bueno, nos pueden permitir cierto control. Algunos de los parámetros, como por ejemplo este de aquí, podemos pues manipularlo para alterar las características de nuestra simulación, etc.
Es bastante interesante que tengamos este soporte, supongo que es uno de los primeros pasos en Corona Render hacia soportar ciertas características ya más relacionadas con los efectos visuales y no tanto exclusivamente con la visualización arquitectónica. Otra de las novedades que incluye Corona 2.0 son los nuevos efectos avanzados para controlar el bokeh. Bokeh es el nombre que recibe normalmente el desenfoque que se produce o el dibujo que se produce en las luces desenfocadas cuando hacemos una fotografía. Dependiendo de la óptica que utilicemos para hacer la fotografía y del tamaño del sensor, etc., obtenemos un bokeh u otro. Y es un concepto bastante popular en fotografía, ya que, bueno, pues un desenfoque más bonito generalmente se traduce en una imagen con un feeling pues más agradable, por ejemplo. Básicamente nosotros lo que vamos a ver es cómo controlarlo dentro de Corona Renderer. Ya he hecho un tutorial sobre cómo funciona una cámara de fotos, de manera que si todavía no tenéis muchas nociones sobre cómo funciona una cámara de verdad, os recomiendo que reviséis ese tutorial porque vais a poder comprender mejor cómo funcionan los parámetros de una cámara en un motor en 3 dimensiones. Lo primero que vamos a hacer en la cámara de Corona es activar nuestros desenfoques que por defecto vienen desactivados. Para activarlos simplemente seleccionamos lo que queremos activar, en este caso desenfoque. De profundidad, no lo confundáis con Motion Blur, que es otro tipo de desenfoque por movimiento. Una vez activado, estos efectos dependen, como ocurriría en la vida real, de la óptica que estemos utilizando, el tamaño de nuestro sensor, la distancia a la que estemos enfocando y la apertura de nuestro diafragma. En este sentido, yo voy a intentar simplemente controlarlo exagerando mucho la apertura, simulando que tengo un objetivo muy luminoso que me permite abrir muchísimo el diafragma. Vamos a ponerle, por ejemplo, un f-number de 2. Además, para que podamos verlo mucho mejor, lo que voy a hacer es que voy a simular que estoy enfocando muy cerca de la cámara, ¿no? Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, que estamos enfocando a 120 centímetros de la cámara y todo lo demás queda desenfocado. Eso nos va a permitir que nos concentremos en el bokeh, que es este dibujo que está ocurriendo ahora mismo en las zonas más luminosas de mi imagen. Voy a desactivar momentáneamente los efectos de Bloom and Glare para que nos podamos concentrar solo en estos dibujos que se forman en las partes más luminosas. Tradicionalmente teníamos en la cámara unas maneras básicas de controlar este tipo de efectos. Lo que ha ocurrido ahora es que se han incorporado 3 nuevas opciones que nos permiten un grado extra de control sobre el bokeh. Para tener acceso a controlar este parámetro, nos vamos a la pestaña de bokeh y activamos la pestaña de Override. Esto también nos permite para cada cámara tener un efecto diferente. Las opciones que hemos tenido siempre son estas. Podemos poner el modo circular y, como veis, tenemos un desenfoque circular en los puntos más luminosos, o bueno, en realidad ocurre en todas partes, pero es más visible en las zonas luminosas de nuestra fotografía. Podemos sobreescribir este efecto y, en lugar de utilizar un desenfoque redondo o uniforme en todas direcciones, podemos simular que estamos disparando con una cámara vieja, quizás, que tiene menos elementos mecánicos en el diafragma, y eso suele producir, cuando la luz entra dentro de la cámara, este dibujo en el bokeh. En este caso le hemos especificado que tenemos 5 espadas. Podríamos ponerle 8, podríamos ponerle 16. Esto depende mucho del look que estemos buscando. Cámaras más antiguas o objetivos más baratos actualmente suelen tener menos espadas, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar objetivos con 5 o 6 espadas. De manera que si queremos darle a nuestra imagen un look viejo, un look como vintage, esta puede ser una buena idea para conseguirlo. Las cámaras más modernas ya suelen tener muchas más espadas y generalmente producen un bokeh más cercano al redondo. En fotografía, de hecho, se considera normalmente que un bokeh es agradable o bonito cuanto más orgánica es su forma. De manera que en fotografía, si vemos una cosa como esta, pues normalmente no es muy interesante. Pero, como estamos haciendo 3D y a veces imitar una característica de una cámara vieja puede ser interesante, aquí tenéis esa opción. Yo de momento voy a dejar, por ejemplo, vamos a probar con 8, que podría ser una media interesante para un objetivo. Y también tenemos la posibilidad de utilizar una imagen para definir nuestro efecto de desenfoque. Algo muy similar a esto ya lo hemos visto, por ejemplo, en V-Ray. Vamos a asignarle una imagen para que veáis qué podríamos hacer con este efecto. He preparado aquí unos cuantos y vamos simplemente a ver qué pasa cuando conectamos una textura diferente a nuestro efecto de bokeh.
vais a ver que lo que ocurre es que este desenfoque toma la forma de la textura que nosotros hemos introducido. Esto puede ser útil para conseguir efectos más orgánicos, que serían muy difíciles de conseguir o imposibles solo con las opciones básicas, como por ejemplo estos que estáis viendo aquí, que pertenecen pues a cierto tipo de cámaras y que nos pueden ayudar a añadir sutilezas muy interesantes en nuestro desenfoque. Pensad que, por ejemplo, en un caso como este, que estoy desenfocando una luz superluminosa, así a simple vista no se nota gran cosa, pero tenéis que pensar en qué ocurriría en las zonas menos expuestas, por ejemplo. Voy a bajar la exposición para que lo podáis ver. Esto puede ayudarnos a que nuestro efecto de desenfoque se vea muchísimo más interesante. También podríamos introducir, por ejemplo, efectos que hayamos hecho directamente en Photoshop que nos puedan permitir conseguir algo muy similar a lo que luego se puede generar con estos tres parámetros de aquí. De momento yo lo voy a dejar en Bladed para que podamos explorar bien cómo funcionan estas tres opciones de configuración. Vamos a subirle un poquito la exposición. Vale, ahora lo que podríamos hacer, por ejemplo, es ¿qué pasa si yo quiero simplemente emular ciertas características con parámetros en el motor de render? Primero tenemos el Center Bias. Lo que ocurre a veces cuando hacemos una fotografía es que no se percibe con la misma luminosidad la zona central y la zona exterior de este desenfoque. Entonces lo que podemos hacer, por ejemplo, es utilizar valores positivos para conseguir precisamente este efecto, que la zona central tenga mucha menos luminosidad que la zona exterior. Evidentemente esto es una exageración, pero podríamos ponerlo muy sutil. Por ejemplo, vamos a ponerlo a 0,5 para conseguir emular un poco esto que hemos visto en las imágenes, que puede ocurrir y que de hecho ocurre en muchísimas lentes fotográficas. Este efecto ya empieza a aparecer más orgánico, ya no se ve tan 3D, no se ve tan homogéneo. Tenéis que tener cuidado porque si os pasáis, pues ya os digo, esto generalmente pues ya no es tan interesante. Pero bueno, hay ópticas en la vida real que tienen un comportamiento similar a este, ¿vale? Vamos a ponerle tal vez 0,4, por ejemplo. Otro parámetro que tenemos es el viñeteado. Es un efecto que se suele llamar como ojos de gato y que a veces aparece en lentes muy angulares, ¿no? Lo que nos va a permitir es añadir como este viñeteado que puede cortar nuestro bokeh. ¿Veis? Aquí se puede ver con como esta media luna y que, bueno, si lo veis en una fotografía y queréis reproducir este efecto, esta podría ser la manera de conseguirlo. Como veis, poco a poco vamos introduciendo cambios para hacer que el efecto sea cada vez más interesante. Recordad que podemos manipular la rotación, por ejemplo, con este parámetro de aquí, y con esto podríamos rotar las espadas, los dientecitos que tiene nuestro bokeh. Y por último podemos añadir anisotropía. Este es un efecto que puede resultar muy interesante y que es característico muchas veces de cuando se graba una película con una lente anamórfica. Se graba a una resolución o a un tamaño y posteriormente se estira para aprovechar al máximo la resolución del negativo de película. Y eso suele producir este efecto tan característico, ¿no? Esta distorsión vertical en nuestro desenfoque. Esta sería la manera en la que lo podemos conseguir. De manera que, como veis, hemos pasado de un desenfoque muy simple, completamente uniforme, muy poco fotográfico, a un desenfoque mucho más interesante, utilizando los efectos avanzados de control de desenfoque, que es una nueva característica que tiene Corona, que a mí personalmente me parece que está bastante interesante. Vamos a ver un poco porque me he pasado aquí con el efecto de ojos de gato. Lo vamos a desactivar. Como veis, los efectos de bokeh tienen un efecto sobre nuestra imagen, tienen un efecto sobre la luminosidad, por ejemplo, ya que están condicionando un poco qué tipo de lente tenemos colocada delante de nuestra cámara, ¿vale? Tenéis que prestar atención a eso para que no se os pierda completamente la exposición. Igualmente, cuando carguéis una imagen, por ejemplo, como una imagen custom, si la imagen es muy oscura, también va a afectar a la luminosidad de vuestra imagen, ¿vale? Es una cosa que tenéis que tener presente. Y ahora que ya hemos configurado nuestro efecto de desenfoque, podríamos volver a enfocar a nuestro vehículo, por ejemplo, que creo que lo tengo más o menos como a 500, por ahí estamos enfocando a esta rueda, y ahora estaría presente en nuestro fondo. Como veis, pues es muy sutil, no es una cosa que se note tanto como antes, pero está presente en nuestra imagen. Si hacemos un close-up de este modelo, entonces tendríamos mucha más presencia de este desenfoque que acabamos de configurar. Vamos a explorar ahora la compatibilidad con materiales y luces de V-Ray. No todos los materiales de V-Ray son compatibles todavía con Corona Render, de manera que, por ejemplo, si tenéis muchos blend material en vuestra escena de V-Ray y intentáis renderizarlos con Corona, vais a tener el típico problema de que os aparecerá renderizado con un color rojo o con un
override rojo con un texto que dice que no es compatible. Esta compatibilidad entre ambos motores se está desarrollando ahora mismo, de manera que este, digamos, sería el primer paso en esa dirección. Por parte de V-Ray también están trabajando para que los materiales y las luces de Corona se puedan renderizar dentro de V-Ray, de manera que supongo que en futuras versiones pues esta compatibilidad se seguirá desarrollando y llegará a un punto donde no habrá ninguna diferencia y podamos utilizar todos los recursos de un motor dentro del otro. Vamos a hacer una prueba muy sencilla con esta escena, que es una escena que ya me habéis visto utilizar en muchos de los tutoriales para probar V-Ray simplemente. Y vamos a ver, por ejemplo, las luces que serían compatibles, etc. Vamos a hacer un render interactivo. Ahora mismo no tenemos absolutamente nada en la escena, pero nuestros materiales son materiales de V-Ray. Por ejemplo, si yo selecciono el material de estas paredes, vais a ver que son materiales de V-Ray. Todos son V-Ray Materials. Y vamos a añadir algún tipo de luz. Vamos a empezar con algún tipo de luz muy simple. Por ejemplo, vamos a añadir, pues no sé, tal vez una luz en el centro de la habitación, una luz tipo V-Ray nuevamente. No queremos usar luces de Corona porque estamos probando la compatibilidad entre estos dos tipos de luces. Vamos a crear una luz esférica en el centro de la habitación y como veis Corona lo puede renderizar sin ningún tipo de problema. Vamos a ajustar, por ejemplo, la intensidad de esta luz. Vamos a ponerle una unidad de medida pues más fácil de controlar o más fácil de estimar cuál va a ser su valor de exposición y ya tenemos aquí una luz de V-Ray dentro de Corona. ¿Cuándo puede ser útil esto? Evidentemente si estáis trabajando desde Corona, o sea, si vuestra escena la habéis empezado en Corona, pues yo creo que es mejor utilizar los recursos de Corona. Pero si estáis trabajando en una escena vieja y rápidamente queréis simplemente renderizarla con Corona o un estudio compañero con el que estáis trabajando os manda un proyecto en un motor de render que vosotros no tenéis, esta es una manera de, pues, quizás sacar adelante ese proyecto más rápido. Recordad que todos los mapas o todos los materiales que no tengan una versión en Corona no son compatibles de momento, ¿vale? De manera que si hay un mapa especial muy específico de V-Ray, ese mapa no va a funcionar dentro de Corona. Solo aquellos que tengan una versión en los dos motores de render. Vamos a probar otro tipo de luz, por ejemplo, una luz tipo plano. Como veis, funciona correctamente. Vamos a toquetearle aquí un poco la direccionalidad, por ejemplo. Y como veis, pues también nos funcionan los efectos de direccionalidad y todo aparentemente responde correctamente. Los materiales, como veis, se renderizan sin problemas. Vamos a asignarle uno de los HDRs de 3D Collective para que veamos pues la escena ya renderizada y que podáis ver que funciona todo correctamente con materiales de V-Ray renderizado dentro de Corona. No hay mucho más que decir en este sentido. Como veis, funciona bien y nos puede resultar interesante para algunos proyectos. Ya os he hablado en alguna ocasión de la librería de materiales que incorpora Corona Render a partir de la versión 1.7. Podemos acceder ahora a esta librería haciendo clic simplemente aquí y como vais a ver tenemos un montón de materiales básicos. Son materiales que está muy bien que tengamos aquí porque nos dan un punto de partida excelente, sobre todo para aquellas personas que todavía no tengáis mucha experiencia en la creación de materiales físicamente correctos, pues por lo menos sabéis que estos materiales han sido hechos siguiendo una serie de criterios y va a ser más difícil que introduzcáis errores en vuestra iluminación o en vuestras escenas debido a que estáis utilizando materiales mal generados. Me parece muy positivo que esté incluido dentro del propio motor de render. Es una librería, como os digo, sencilla, o sea, no son materiales extremadamente complicados, lo cual creo que está bien, porque al principio es justo lo que necesitamos cuando estamos aprendiendo. No necesitamos materiales súper complicados, necesitamos algo sencillo, rápido de renderizar y que podamos utilizar en nuestro día a día. Así que bueno, estos materiales ya os he mostrado cómo se utilizan, es muy simple, simplemente pues si queremos asignar, por ejemplo, vamos a ver qué sería esto, como cerámicas, vamos a asignarle una cerámica un poco mate con el botón derecho, se lo asignamos a nuestro objeto seleccionado y como veis pues ya la tenemos aquí renderizándose en nuestro viewport. Veis que no tienen grandes detalles, pero sí que tienen bastante bien representado el comportamiento base de este tipo de superficies y para eso pues me parece que está muy bien que lo tengamos presente en forma de una librería. Vamos a probar algunos más. Por ejemplo, tenemos aquí un concreto básico, hay de varios colores, de varias características y os pueden ayudar a dar vuestros primeros pasos para trabajar con este motor de render. Vamos a probar alguno más. Pues aquí hay otro tipo de concrete. Vamos a probar algunos tejidos, por ejemplo. Estos parecen interesantes, que tienen como este dibujo. ¿No? Y vamos a rotar un poco para ver diferentes condiciones de iluminación sobre el tejido. Como veis, bueno,
el Fall-Off no sé si me termina de convencer, pero bueno, son buenos materiales que podéis utilizar para dar vuestros primeros pasos con Corona Render. Aquí parece que hay también algunos de, por ejemplo, como de semitransparentes, de cristal, etc. Estos, por supuesto, necesitan grosor para que funcionen correctamente. Como aquí no tenemos, pues obtenemos este resultado. Vamos a meterle un shell a nuestra tetera para que tenga un poco de grosor. Vamos a ponerle, pues sí, 1 centímetro, por ejemplo, o quizás medio centímetro, una cosa así. Entonces, como podéis ver, pues estos materiales están bastante bien para dar nuestros primeros pasos. A ver, este otro, por ejemplo, sí, funciona correctamente. Si queréis saber más sobre cómo crear materiales físicamente correctos y materiales más avanzados, podéis consultar en mis tutoriales de materiales. Hay un montón en el canal donde os explico diferentes técnicas para poder crear vuestros propios materiales. Otro de los cambios importantes que tenemos en Corona 2.0 es la mejora que ha sufrido el material volumétrico de Corona Render. Y ahora podemos mapear con mapas tridimensionales los parámetros de absorción y scattering para conseguir mejores resultados o resultados tridimensionales. Si ya habéis visto un tutorial que tengo en el canal sobre efectos volumétricos en V-Ray, prácticamente todo lo que explico en ese vídeo se aplica también a Corona, así que no voy a entrar en detalles sobre conceptos teóricos, simplemente vamos a ver cómo sería en la práctica. El objetivo de poder mapear en 3 dimensiones estos canales es conseguir, por ejemplo, pues darle complejidad a nuestra niebla, hacer que cerca del suelo tenga más densidad y lejos del suelo tenga menos densidad, conseguir, por ejemplo, efectos como de nubes en 3 dimensiones, etc. Vamos a explorar un poquito estas opciones ahora mismo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para poder mapear cualquiera de estos dos efectos necesitamos un mapa que sea tridimensional. Por ejemplo, una textura de una fotografía de cemento es un mapa en 2 dimensiones. Mientras que cuando yo utilizo un mapa tridimensional como el clásico Noise de 3D Studio Max, tengo 3 coordenadas de información en este mapa procedural, X, Y y Z. Y de hecho podréis ver que aquí, por defecto, su mapeado viene como objeto X, Y y Z y lo podríamos cambiar a World X, Y y Z. Estos son los mapas que vamos a utilizar. Puede ser un Cellular, puede ser un Noise, hay varios más dentro de 3D Studio Max. Podría ser, por ejemplo, un Smoke, hay varios que podríamos utilizar. Yo ya tengo aquí preparado uno que vamos a utilizar en un momento. Cuando asignamos nuestro material volumétrico a cualquier objeto, también se lo podemos asignar, ahora veremos, al propio entorno, por así decirlo, pero cuando se lo asignamos a un objeto, como en este caso una caja que yo tengo aquí, por defecto vais a ver este resultado. No vemos el efecto de las volumétricas renderizado. Esto ocurre porque no tenemos bien configurada la absorción. Este es un parámetro muy sencillo de comprender. Básicamente con el color le decimos al motor de render cuánta luz es absorbida al recorrer una cantidad X de distancia, que vamos a configurar con este otro parámetro de aquí. Por ejemplo, ahora mismo está configurado en 128, que es lo mismo que un 50%. De manera que si yo le digo aquí al motor de render, cuando la luz recorra 10 centímetros dentro de este volumen, la cantidad de luz que va a quedar va a ser la mitad. De manera que cuando esto recorra suficiente distancia, va a quedar completamente negro. Si yo incremento la distancia que tiene que recorrer un rayo de luz, para mostrarlo o para ejemplificarlo de forma simple, para perder el 50%, a efectos prácticos, lo que consigo es atenuar el efecto de la absorción. Normalmente la absorción en motores de render es un parámetro que puede ser muy confuso de utilizar, porque imaginaros que yo en lugar de poner un color neutral, indico un color como un amarillo o un verde, por ejemplo. Lo que le estaría diciendo al software por defecto es que los colores que no sean este verde son los que quedarían como resultado de esta absorción. En Corona ya se hace la inversa de este cálculo para que yo visualmente no tenga que pensar en todo esto y no tenga que estar calculando cuál es el color inverso para obtener este color azul. De manera que también lo tenéis que tener en cuenta cuando yo configuro la absorción, cuanto más oscuro sea el color que yo pongo, mayor es la absorción, porque está invertido, ¿vale? Simplemente tenedlo presente. Vamos a dejarlo en 128 porque para trabajar en escala de grises, en realidad
podemos controlar todo el efecto con este control de aquí. Simplemente lo subimos si queremos menos densidad o lo bajamos si queremos mayor densidad. Pero ahora mismo esto es como una especie de agujero negro. La luz entra en este volumen y se pierde, pero no pasa nada más. En la vida real, además de esta absorción, se produce otro fenómeno, y es que la luz que entra dentro de este volumen se refleja en todas direcciones. Se produce lo que se conoce como scattering. Ya hemos hablado de esto en muchas ocasiones en el canal. De manera que si queremos simular una niebla, por ejemplo, una nube o un efecto volumétrico, además de la absorción, tendremos que definir un scattering. Yo puedo decirle, por ejemplo, que el 50% o un poco más se haga un scattering en todas direcciones de este medio. Cuando configuramos 0 en la direccionalidad, esta dispersión ocurre por igual en todas direcciones. Si yo quiero, por ejemplo, que cuando esta luz se encuentra con una partícula, por así decirlo, en lugar de rebotarse hacia atrás en la dirección de la que vino la muestra, continúe hacia adelante, puedo utilizar valores positivos. ¿Esto qué me puede permitir? Por ejemplo, me puede permitir acentuar los clásicos efectos de Good Rays y me puede ser útil para colocar luces detrás de la cámara. Por el contrario, si quiero simular un material más duro, tal vez un mármol o tal vez un líquido, quizás es más interesante utilizar valores negativos. Lo que simulo con esto es que la luz tiende a salir del objeto en lugar de penetrar en el objeto, ¿vale? Si no tenéis muy claro cómo debéis configurarlo, dejadlo de momento en 0, ya que nos da un resultado más o menos decente para muchas situaciones. Y ahora ya es muy sencillo configurar este material. Si yo quiero, por ejemplo, teñir el scattering, que cuando la luz se dispersa se tiña de un color, pues lo puedo hacer aquí simplemente. Vamos a ponerle, como a mí siempre me gusta, un color muy intenso, para que ahora los ejemplos que vamos a hacer se vean mucho mejor, este rosa tan intenso. Y ahora, que quiero que esta nube rosa o este cubo rosa tenga mayor densidad, simplemente tengo que bajar el parámetro de distancia. Como veis, cada vez tengo mayor densidad, hasta que llegará un punto en que si lo pongo suficientemente bajo, tendré prácticamente un material sólido. Y si lo pongo muy muy alto, tendré prácticamente un material transparente, ¿vale? Aquí ya jugaréis con esto para encontrar un balance que a vosotros os resulte interesante. Yo de momento voy a poner algo bastante denso para que podamos ver de mejor manera cómo afectan estos efectos de mapear en nuestro volumen. Una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es que si queremos mapear tridimensionalmente este volumen, tendremos que cambiar del modo en superficie al modo inside. Por defecto, los efectos volumétricos de este material se calculan en la superficie nada más. Si yo quiero simular un efecto tridimensional, necesito cambiarlo a inside volume. Y al hacerlo, tengo que especificarle la resolución de este volumen. Cuanto mayor sea la resolución y por lo tanto menor sea el step size, recordad que cuando hablamos de step size siempre hablamos como de, por así decirlo, la distancia que hay entre cuadritos que se construirían dentro de este volumen para definir la precisión del efecto. Cuanto mayor sea este parámetro, menos preciso es el efecto y por lo tanto más rápido se renderiza. Pero si lo ponemos demasiado grande, visualmente pueden empezar a aparecer artefactos. Así que para las pruebas que podemos hacer, de momento lo vamos a dejar en 30, por ejemplo, ¿no? Y luego ya veremos si necesitamos afinar o no este parámetro. Y una vez ya definido como inside volume, ya podemos empezar a mapear diferentes cosas. Por ejemplo, podríamos mapear la absorción, aunque normalmente este tipo de efectos, pues yo ya os he dicho que van muy lentos, tenéis que tener mucho cuidado porque aunque se puede hacer, va a consumir mucho tiempo, ¿vale? Son cosas que tenéis que tener siempre presentes. Hacer esto requiere mucho tiempo. Y si mapeamos la absorción, por ejemplo, pues entonces conseguimos este efecto. Hay zonas que son completamente transparentes porque no se produce nada de absorción y hay zonas que tienen la densidad que yo he configurado previamente con este parámetro porque tienen un color blanco, por ejemplo. Vamos a poner aquí más número para que veáis cómo puedo afectar a la densidad, ¿no? Puedo ponerle incluso más y genero un volumen cada vez más suave, como con menos capacidad de bloquear la luz. Lo veis aquí también en las sombras, por ejemplo, ¿no? Vamos a
a movernos un poco en 3 dimensiones para que veáis este efecto desde varias direcciones, ¿no? Quizá podríamos intentar forzar aquí la situación, luego lo vemos en otro ejemplo. Y entonces con esto ya tenemos una manera muy rápida de crear quizás pues estos efectos como atmosféricos más complejos. Imaginar que ahora empezamos a combinar esto con otra técnica muy habitual en Corona que se puede utilizar para un montón de cosas, y es utilizar nuestro mapa de Corona Distance Texture. Imaginaros que yo quiero, por ejemplo, que la niebla se quede pegada al suelo, o que se quede pegada a un objeto. Lo que puedo hacer entonces es utilizar mi mapa de Corona Distance, que es este de aquí. Corona Distance, vamos a sustituirlo de momento por esto, luego los combinamos los dos. Corona Distance, para que funcione correctamente, primero tengo que marcarle qué objeto es el que va a determinar la distancia. Voy a seleccionar, pues por ejemplo, primero vamos a seleccionar el suelo, ¿no? Que es quizá lo más sencillo que podemos hacer. Entonces fijaros lo que ocurre. Yo ahora estoy diciéndole aquí que desde el suelo hasta, vamos a ponerle 25 centímetros, muy poquito, se produce un degradado de este efecto de volumétricas. Si quiero que sea más denso el efecto, recordad, puedo manipular este parámetro para conseguirlo. Fijar que ahora, por ejemplo, visualmente ya se pueden ver aquí los cuadraditos que se han establecido por mi step size. Y esto ahora mismo visualmente ya no es muy interesante. Se ve el grid de esta volumétrica. Si yo quisiera darle mayor precisión, tendría que bajar este parámetro y tardaría un poquito más. Como veis ahora con esto tengo mucho control porque yo puedo pues simplemente decidir, vamos a ponerlo un poquito más chiquitito porque si no, no se nota absolutamente nada. Y si quiero que el degradado sea más sutil, pues simplemente me voy a mi volumen material y le acentúo este otro efecto. Como veis, muy interesante y nos va a permitir conseguir la característica niebla que se produce generalmente cerca del suelo. Y esto os decía que lo podemos combinar. Si yo ahora tengo aquí definida mi textura de cerca del suelo con un color negro, que significaría que se estaría produciendo la absorción al 100%, puedo sustituir eso por ejemplo, esta textura tridimensional que he creado hace un momento. Y entonces consigo una combinación de los dos efectos. Tengo unas volumétricas pegadas al suelo y que además tienen formas tridimensionales. Si yo quiero controlar la distancia a la que está esto del suelo, lo seguiría haciendo desde aquí. Puedo hacer que se quede más pegado al suelo o que suba más alto para cubrir más cantidad de mi tetera, por ejemplo. Y si quiero definir cuánta absorción se produce, puedo, por ejemplo, controlarlo con estos parámetros de aquí, o si no quiero manipular en este caso los tres que estoy manipulando aquí, podríamos, por ejemplo, vamos a hacerlo tan sencillo con, puede ser un gradient ramp, por ejemplo, esta es una manera muy fácil de hacerlo, le conectamos aquí un source map y lo ponemos en modo, a ver dónde está, en modo mapped, y ahora con esto tenemos la oportunidad de remapear nuestros valores de absorción, no importa lo que tengamos aquí, ¿vale? Entonces podríamos, por ejemplo, definir la absorción cerca del suelo, ¿no? Podríamos poner que sea 131 y lejos del suelo, o podríamos invertir este fenómeno también, podríamos hacer justo todo lo contrario, hacer que cuando se va despegando del suelo tenga menos absorción, ¿vale? Estas son las posibilidades que tenemos. También podríamos, por ejemplo, cambiarle el color a esta absorción, si quisiéramos, aunque, bueno, vamos a explorar para ver qué podríamos conseguir, aunque van a dar resultados un poquito extraños, probablemente. Pero tenemos posibilidad de mapear en 3 dimensiones cualquiera de estos parámetros, lo cual, en mi opinión, es una opción súper interesante que tenemos en Corona 2.0, que nos va a permitir llevar mucho más allá los efectos volumétricos. Y para terminar con este vídeo vamos a explorar algunas novedades minoritarias que tenemos en el motor. Por ejemplo, ahora si nosotros queremos excluir ciertos materiales del efecto de Material Overwrite, que es este material que nos permite sobreescribir todo con este material gris o con lo que nosotros coloquemos aquí en realidad, que puede ser útil para hacer debug, por ejemplo, si queremos investigar dónde pueden estar los problemas de una escena, o simplemente si queremos rápidamente hacer un Clyde render para ver los volúmenes, etc. Y antiguamente, si queríamos excluir algo de estos efectos, tendríamos que marcar aquí en excluir nuestros objetos. Ahora aquí tenemos la posibilidad de preservar, por ejemplo, los materiales tipo glass, que son los que son con un 100% de refract, y entonces el motor de render los conserva, mientras que si tenemos esto desactivado,
el override se va a aplicar a todos los objetos. Es una manera rápida de configurar ciertos overrides para que no se tengan en cuenta cierto tipo de materiales o, por ejemplo, displacement, light material, etc. Es una utilidad bastante interesante. Y por último, si quisiéramos imaginaros añadir uno de estos efectos volumétricos que hemos estado viendo anteriormente, pero a toda la escena, lo que podemos hacer ahora es asignar un volume material. Podemos aplicarle a toda la escena un material volumétrico. De esta manera podemos simular, pues eso, un efecto atmosférico en toda nuestra escena. Es muy importante que tengáis en cuenta que esto supone unos tiempos de render muy elevados, porque estamos introduciendo todo nuestro proyecto dentro de un material volumétrico. Y eso supone, pues, una pérdida de rendimiento o unos tiempos de render muy largos. Y vamos a hacer algunas pruebas. Voy a ver si consigo mostraros un poco, pues, cómo podría funcionar este efecto volumétrico. Tenemos asignado este material volumétrico que es muy similar al que hemos visto anteriormente. Si queremos, por ejemplo, en este caso tengo puesto 10.000 centímetros, si queremos que sea más denso, ¿no? Que sea una niebla más densa, acordaros, simplemente bajamos este parámetro y entonces pues el efecto volumétrico absorbe más cantidad de luz. También podríamos teñir el efecto utilizando el efecto de scattering. Y una cosa que no hemos visto es que le podemos añadir autoiluminación o emisión a la niebla. Esto no sería físicamente correcto, pero puede ser interesante a veces para simular ciertas cosas. Por ejemplo, si lo activamos, vamos a ponerle quizá valores muy altos. Si lo activamos, lo que conseguimos es que esta niebla emita luz. Puede ser interesante, pues no sé, para conseguir darle mayor densidad, para añadirle un tinte, etc. Pero recordad que esto ya no serían unos efectos físicamente correctos, sino que tendréis que jugar más con vuestra intuición y con lo que queréis conseguir. Y para intentar resaltar un poco más estos good trays, vamos a crear aquí una caja quizás que obstaculice un poco la luz. Vamos a crear aquí cualquier cosa, una cosa así, más chiquitín, como una cosa así, ¿no? Por ejemplo, esto podría ser. Y lo vamos a colocar aquí en medio, dejando que se vea un poquitín el sol. Y como os comenté anteriormente, nosotros tenemos la posibilidad de hacer, por ejemplo, que este medio en el que está viajando la luz haga que la luz se rebote, por así decirlo, que cuando entre dentro del medio y colisione con estas partículas tienda a volver hacia atrás, por ejemplo, y serían valores negativos en este parámetro de aquí. No lleguéis nunca a menos 0,99 a 0,99 porque es demasiado, ¿vale? Y suele hacer cosas un poco raras. Intentad dejarlo siempre un poco antes de llegar al máximo, ¿no? Vamos a probar con 0,8 o una cosa así. Entonces, cuando hacemos este tipo de cosas, lo que suele ocurrir es que parece que estamos más metidos como dentro de un líquido o algo similar. Sin embargo, si hacemos lo contrario, si ponemos aquí valores positivos, lo que conseguimos es que más luz salga en la dirección en la que vino, o sea, que vaya hacia adelante, por así decirlo, y de esta manera podemos conseguir, por ejemplo, unos efectos de good rays más pronunciados. Podemos simular, pues, esto que está empezando a aparecer aquí en esta escena que estamos renderizando, ¿vale? Tenedlo en cuenta, si no sabéis muy bien, recordad dejarlo en 0 y luego ya ir explorando a ver qué os da mejores resultados. Como veis, no tenemos en esta versión de Corona unas novedades quizás tan revolucionarias como anteriormente, pero todos estos pequeños cambios y todas estas pequeñas mejoras de rendimiento, optimizaciones de memoria, etcétera, hacen mucha falta y en mi opinión creo que es muy positivo que los desarrolladores dediquen este tiempo a hacer que el motor sea más sólido antes de continuar introduciendo novedades. Como siempre, si os ha gustado este tutorial, me encantaría que os suscribierais al canal y que se lo recomendarais a cualquier persona que penséis que también puede estar interesada en esta información. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.